Dios lo bendiga y bendiga a toda su familia. A través de la Biblia podemos mirar el lindo amor de Dios para los seres humanos. La Biblia enseña que Dios hizo al hombre y a la mujer con el deseo de que fueran muy felices. Les preparó un lugar llamado el Jardín del Edén. Y los puso allí porque Dios quería que ellos disfrutaran la vida. Pero aunque en el corazón de Dios había el deseo de que vivieran felices, no sucedió así, porque Adán y Eva desobedecieron a Dios. Y esa desobediencia les trajo un gran sufrimiento. Y a través de la Biblia podemos mirar que la desobediencia a hoy día también sigue trayendo gran sufrimiento a los seres humanos. Y hoy vamos a estudiar algunos de los sufrimientos que vienen por desobediencia a la palabra de Dios. Vamos a ir al libro de San Juan, capítulo 5. Encontramos la historia de un hombre paralítico. Este hombre no nació paralítico. Era un hombre normal, pero vino el parálisis a su cuerpo. Y vamos a mirar por qué vino esa enfermedad a su cuerpo. La historia está ahí para que usted la lea. Y el Señor Jesús vino al estanque personalmente y lo sanó. Pero después de verlo sanado, el Señor le dio una advertencia. Y allí podemos mirar por qué razón este hombre había estado paralítico. En el libro de San Juan, capítulo 5, 14, miramos que dice así, después de que Cristo le sanó. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Aquí miramos que el pecado había hecho que este hombre estuviera paralítico y el Señor le está advirtiendo, no peques más, porque si sigues pecando, te va a venir algo peor. Hay gente en la tierra que está enferma y sale esa enfermedad y tiene otra peor por la desobediencia a la palabra de Dios. Pero seguimos mirando a través de la Biblia y vamos a mirar en la Biblia ahora a un hombre con diferente enfermedad. ¿Y por qué razón vino esta enfermedad? Y miramos en el libro de los Hechos, capítulo 13, comenzando del 4, y dice así. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y llegados a Samalina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante, y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago falso, profeta, judío, llamado Jesús, que estaba con el procónsul Sergio. Paulo, varón prudente, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo, oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues he aquí, la mano del Señor está contra ti y serás ciego
y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Aquí miramos a un hombre que no estaba ciego, pero vino una ceguera a sus ojos, instantánea. Porque este hombre no quería oír del evangelio. Y además de eso, no quería que se predicara el evangelio a otras personas. Hacía que la otra persona no tuviera deseo. Aquí miramos que él estaba junto a esta persona, al procónsul, aconsejándole: lo que ellos dicen no es cierto. Yo estoy seguro que decía: tú tienes tu creencia, tú tienes tu religión. Aquí miramos a unos hombres que estaban anunciando el evangelio. Y hay mucha gente que se opone al evangelio. Hay mucha gente que no quiere oír del evangelio y se opone al evangelio. Y aquí miramos que este hombre, por oponerse al evangelio, vino esta enfermedad a sus ojos. Vino una ceguera. ¿Y por qué vino la ceguera? Porque él estaba resistiendo a Dios mismo. La palabra es Dios mismo. Continuamos mirando y miramos en el libro de Números. Miramos en el libro de Números otra clase de enfermedad. Aquí miramos en el tiempo de Moisés a una mujer llamada María y Aarón. Y vamos a mirar por qué vino una enfermedad a ella y qué clase de enfermedad. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Aquí miramos a María y Aarón murmurando, criticando, hablando a las espaldas de un hombre que servía a Dios. Y aquí miramos que Dios se enciende en ira contra María y contra Aarón, porque estaban hablando, murmurando, criticando, burlándose de un hombre que lo servía. Y por eso vino esta enfermedad que vamos a mirar aquí. Entonces Dios, descendiendo en la columna de la nube, y se puso a la puerta del tabernáculo, y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Y él les dijo: oí ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Dios, le apareceré en visiones, en sueños, hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Dios. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Dios se encendió contra ellos, y se fue, y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve. Miró a Aarón, a María, y aquí que estaba leprosa. Aquí miramos una enfermedad incurable, porque habían hablado mal de el siervo que servía a Dios. Aquel hombre que hablaba la palabra de Dios, habían hecho burla. Se habían ellos burlado, y Dios estaba oyendo, y por eso Dios mandó esta enfermedad a María, porque había hecho burla de aquel hombre que predicaba la palabra de Dios. Y Dios mismo manda el castigo. Dios mismo, miramos aquí que la enfermedad la mandó Dios. Continuamos mirando a través de la palabra de Dios para mirar por qué razón o cuáles son las consecuencias
de la desobediencia a la palabra de Dios. Y miramos aquí en Segunda de Crónicas, miramos la historia de un rey que no obedeció la palabra de Dios. Este hombre practicaba cosas que Dios aborrece, practicaba la idolatría, practicaba muchas cosas, la prostitución, muchas cosas practicaba. Y Dios miró, y mire lo que dice la Biblia: a causa del pecado, mire la enfermedad que vino sobre este hombre. Dice así, Segunda de Crónicas 21:13, sino que has andado en el camino de los reyes de Israel y has hecho que fornicase Judá y los moradores de Jerusalén, como fornicó la casa de Acab, y además has dado muerte a tus hermanos, a la familia de tu padre, los cuales eran mejores que tú. He aquí que Dios herirá a tu pueblo de gran plaga, y a tus hijos, y a tus mujeres, y a todo cuanto tienes, y a ti con muchas enfermedades, con enfermedad de tus intestinos, hasta que se te salgan a causa de tu persistente enfermedad. Aquí miramos la desobediencia a la palabra de Dios. Este hombre sabía que había una palabra, sabía que había mandamientos, que había estatutos, decretos, la ley de Dios. Pero este hombre no tomaba en cuenta, vivía haciendo como él sentía. Y eso de no mirar la palabra de Dios y caminar como dice la palabra de Dios va a traer gran sufrimiento a los seres humanos. Y aquí miramos que a causa del pecado de este rey, Dios mandó una plaga, un sufrimiento a todo el pueblo donde él estaba reinando. También lo mandó este sufrimiento, esta plaga, a sus hijos, a sus mujeres. Pero a él le mandó una enfermedad más dolorosa. Todo esto a causa del pecado. No está en el corazón de Dios que la gente sufra. La gente sufre por desobediencia a la Biblia. Continuamos mirando a través de la Biblia por qué razón el ser humano sufre. Y miramos ahora en la Biblia a un hombre llamado Paulo, antes de que él sirviera al Señor. Dice así el libro de Hechos 9 en adelante. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajera presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco. Aquí miramos a un hombre que estaba contra de los cristianos. Él tenía una religión. Él pertenecía a una religión. Y cuando él oía que alguien hablaba de Cristo, alguien que hablaba que tenía que arrepentirse de sus pecados,
el hombre se enfurecía y tenía cierto poder en este grupo religioso. Y perseguía a los cristianos para meterlos en la cárcel. Pero aquí la Biblia nos dice que el Señor le dijo, ¿por qué me persigues? Estar causándole daño a la gente que sirve a Dios es hacerle daño al Señor. Y aquí miramos que el Señor le dijo, ¿por qué me persigues? Yo me imagino que Pablo hubiera dicho, yo no te persigo a ti, yo persigo a aquellos que están hablando algo diferente a lo que yo creo y a lo que me enseñaron mis padres. Yo estoy persiguiendo a esa gente que es gente apóstata. No, no eran apóstatas, era gente que estaba enseñando la verdad. Y a causa de este problema que Pablo tenía, de que creía que él tenía la verdad y que los otros estaban hablando mentira, le trajo ceguera de parte de Dios. Dios mismo trajo la ceguera sobre él. Toda desobediencia, toda oposición al evangelio va a traer sufrimiento a los seres humanos. Aquellos que se oponen, que no quieren oír de la palabra de Dios, que no quieren oír de Cristo, va a venir sufrimiento porque están rechazando a Cristo. Continuamos mirando a través de la Biblia. Miramos en la Biblia otra clase de pecado o de otra manera que el hombre se atrae sufrimiento a sí mismo. Y miramos en el libro de Isaías, capítulo 57, 21, que dice, no hay paz para el impío. Aquella persona que no obedece a la palabra de Dios no puede tener paz, no puede tener tranquilidad, no puede llenar aquel vacío que está dentro de la persona. Trata de llenarlo, trata de tener esa paz, haciendo muchas cosas, tal vez tratando de hacer mucho dinero, tal vez de tener mucha fama, pero no hay ninguna otra manera para tener paz, solamente obedeciendo la palabra de Dios. Cuando el hombre tiene paz, tiene gozo. Cuando el hombre tiene paz, tiene alegría. Miramos que el sufrimiento que el ser humano atraviesa es porque no quiere obedecer la palabra de Dios. Y si no se obedece la palabra de Dios, solamente hay sufrimiento. En otras partes la Biblia dice que el que no obedece la palabra de Dios tiene maldición. Y la maldición hace sufrir. Pero miramos en el libro de Juan 8, 10 al 11. Aquí miramos a una mujer que cometió un pecado. Este es en el tiempo de Cristo. Una mujer, la mujer adúltera. Esta mujer la hallaron unos hombres y la trajeron a Cristo. Le dijeron, esta mujer la hemos hallado practicando el pecado. Y la ley dice que debemos de matarla a pedradas. Y la mujer estaba allí. Y le preguntaron al Señor, ¿tú qué dices? Y el Señor dijo, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Y no la mataron. ¿Por qué la defendió el Señor? ¿Por qué el Señor a esta mujer no trajo juicio inmediato sobre ella? Porque en el corazón de esta mujer había arrepentimiento. Ya en su corazón había pedido a Dios misericordia y perdón. Por esa razón, cuando el hombre está practicando el pecado y reconoce y su corazón se quebranta, como el de esta mujer, y pide a Dios misericordia y pide a Dios
perdón. Dios perdona. Y aquí miramos por qué el ser humano sufre. Si el hombre sigue desobedeciendo la palabra de Dios, más males van a venir a su vida. No es el deseo de Dios. A través de la Biblia miramos al principio que el deseo de Dios era que la humanidad viviera feliz, pero desobedeció a Dios. Y hoy, toda desobediencia que el hombre practique va a traerle sufrimiento. Si usted quiere dejar de sufrir, hoy en este día, usted puede recibir el perdón de Dios. Usted puede apartar la ira de Dios de su vida. Porque cuando el hombre practica el pecado, la ira de Dios está sobre esa persona. Pero hoy es un buen día. Un día de que usted puede recibir el perdón y puede recibir la bendición de Dios. Y si después de pedir perdón a Dios, usted empieza a buscar a través de la Biblia cómo debe de vivir y empieza a esforzarse. Según usted vaya mejorando su vida de acuerdo a la Biblia, así le va a ir bendiciendo Dios. Dios no puede bendecir a nadie si no obedece a la Biblia. Nos puede dar de comer por su misericordia. También por su misericordia nos da que vestir. Hay muchas cosas que Dios hace por su misericordia. Si en este día usted quiere, haga una oración muy simple. Todo lo que se requiere es un corazón quebrantado para que Dios dé ese perdón. Un corazón arrepentido, un corazón humillado, un corazón que desea vivir para agradarle a Dios. Vamos a hacer una oración. Si usted gusta, repita conmigo. Bendito Dios Todopoderoso, te doy gracias por tu misericordia. Te doy gracias por permitirme estar con vida hasta este momento. Bendito Dios. Señor, yo reconozco que he pecado y que no he obedecido tu palabra. Yo te ruego y te pido en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, perdona mis pecados, bendito Dios. Perdona mis faltas y todo mi mal vivir. Ten misericordia de mí, Señor. Socórreme, bendito Dios. Socórreme, Señor, y concédeme tu perdón y concédeme también la salvación de mi alma. Señor, yo creo que Cristo murió y resucitó al tercer día. Yo lo acepto como mi Señor y mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y ayúdame a estudiar tu palabra y ayúdame a obedecer tu palabra. En el nombre de Cristo lo pido y te doy gracias, Señor. Amén. Si usted de corazón ha hecho esta oración, comience a leer la Biblia. Comience a leer el libro de San Juan, San Lucas, San Marcos y San Mateo. Pero haga oración a Dios, pidiendo que Dios le ayude a entender la Biblia. También haga oración pidiéndole a Dios que lo lleve a una iglesia donde le enseñen lo que dice la Biblia. Cristo le ama y Él quiere que usted disfrute la vida. Pero si no se obedece a la Biblia, no se puede disfrutar la vida, aunque tenga riqueza, aunque tenga fama, aunque tenga todo el oro del mundo. Que Dios le bendiga, que el Señor le fortalezca y le ayude a entender la palabra de Dios.